Ya, perfecto, ahora sí. Entonces, muy bien. Entonces, la idea de la charla de hoy es poder entender las patologías básicas de la laringe. Entonces, para eso sí voy a necesitar la participación de todos. Si alguien quiere hablar, suena el micrófono y digan, respondan la pregunta que le voy a hacer, o si alguien tiene alguna pregunta durante el discurso de la charla, también. Normalmente en las clases prácticas lo que apoyamos la parte de la laringe con la visualización de los procedimientos, sobre todo en la sofibroscopía. Entonces tenemos la oportunidad de ver la laringe con un monitor, ¿no? y al costado del paciente. No hay otra forma, lamentablemente, de ver si es que no es un procedimiento adicional que vamos a ver a continuación. No voy a poder. Entonces, todos los, mientras no vayan a hablar, les pido por favor que apaguen sus micrófonos para que no haya problemas, ¿sí? Entonces, dentro de la patología de laringe, debemos recordar que la laringe como tal tiene varias estructuras, hablamos de varios cartílagos y también tenemos varios músculos. Entonces, yo me imagino que habrán hablado un poco sobre esto en las primeras clases sobre anatomía, pero rápidamente para poder recordarles que es importante, la laringe está constituida por el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, vamos a marcar acá, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, ¿sí? Y también tenemos el cartílago de epiglotis, que son los cartílagos más grandes, cartílagos impares. Tenemos cartílagos pares, que son los cartílagos aritenoides, los cuneiformes que también tenemos aquí. ¿Sí? Adicionalmente a esta, entre cartílago y cartílago hay tanto repliegues, pero también hay músculos. Y estos músculos tenemos pues músculos intrínsecos, músculos extrínsecos a nivel laringe. Obviamente cada uno va a cumplir una función importante para poder tanto hablar, para poder quizás incluso poder pasar los alimentos también. Una característica y una diferencia que debemos tener en cuenta es esta entre los adultos, la laringe entre los adultos y los niños. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la laringe del adulto, por la misma, el tamaño de una persona adulta, uno, que la laringe va a ser un poquito más grande en el volumen, pero la forma de, justamente, la laringe tiene una forma cilíndrica. El cartílago tiroides, el cartílago cricoides. A este nivel aproximadamente tenemos las cuerdas vocales. En la laringe del adulto, la zona más estrecha de la laringe son las cuerdas vocales. Diferente a la laringe del niño. En el niño no tiene esta distribución cilíndrica, tiene una distribución como un embudo, en donde la zona más estrecha justamente es la zona más inferior del embudo, que sería la zona del cartílago cricoides. Entonces, esto es una diferencia importante, porque como vamos a ver hoy día, y como seguro van a reforzar el día de mañana en la clase de pediatría, en los niños hay una patología que causa más disnea que disfonía cuando tenemos laringitis. Ahora, cuando tenemos una laringe también es importante establecer que la laringe podemos dividirla en tres partes. Parte de supraglotis, la zona glótica y la zona subglótica. La glotis como tal están las cuerdas vocales. Por encima de estas cuerdas vocales tenemos la zona de subglotis, justamente hasta donde está el cartílago de epiglotis, y por debajo de las cuerdas vocales hasta el borde inferior, más o menos del anillo cricoides, tenemos la zona de subglotis. Obviamente, alguna alteración en cada una de estas zonas va a provocar molestias. El epitelio también de la laringe y de las cuerdas vocales también es importante destacarlo. ¿Qué tipo de epitelio es el que tiene las cuerdas vocales? ¿Alguno? ¿Qué tipo de epitelio es el que tiene las cuerdas vocales?
Estratificado, doctora, no queratinizado. No queratinizado. Estratificado. Perfecto. Un epitelio, tiene un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado a diferencia de la piel, ¿sí? Las cuerdas vocales estoy hablando, no de la mucosa respiratoria, las cuerdas vocales. Y en estas cuerdas vocales, este epitelio, debajo de este epitelio estratificado, no queratinizado, tenemos una lámina propia. Esta lámina propia podemos dividirla en una lámina propia superficial, en una lámina propia intermedia, en una lámina propia profunda y debajo de esto tenemos músculo. O las cuerdas vocales también tienen parte de músculo, están formadas músculo. ¿Y cuál es el músculo de las cuerdas vocales? Que no se pueden olvidar. Quizás tenemos muchos músculos a nivel de laringe, quizás los puedan confundir un poco. Pero el músculo de la cuerda vocal es el tiroaritenoideo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Obviamente, las patologías que vamos a ver, patologías tumorales o lesiones, van a darse sobre todo a nivel de cuerdas vocales, ¿sí? Y esto hay patología que puede venir del epitelio, patología que puede venir de la lámina propia, pero también como hay músculo, también puede haber patología muscular. Y recordemos que como cualquier músculo, si ustedes utilizan mucho ese músculo fatiga. Y eso explica por qué el abuso vocal también puede producir una fatiga muscular y también lesiones a nivel de las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, a ver, yo les pregunto, porque ya han hecho seguro dentro de las prácticas deben haber visto este tema. Cuando hablamos de patología de laringe, en general, ¿a qué síntomas nos referimos? ¿Por qué síntomas preguntamos? Cualquiera, chicos. Cualquiera de ustedes. Disfonía. Afonía. Cuando hablamos entre afonía, usualmente no usamos ese término porque afonía es que no habla absolutamente nada. Es raro ver a alguien que no hable nada. Disfonía sí, más que toda alteración de la voz. ¿Qué más? Otro síntoma. Disfagia. Disfagia, perfecto. Disnea, excelente. ¿Qué más? Tos. Perfecto. ¿Qué más? Estridor. Estridor, excelente. Estridor. Entonces, esos son los síntomas más comunes que tenemos. Si, por ejemplo, viene un paciente y ustedes sospechan que puede haber una tumoración de cuerdas, una tumoración de laringe en general, ¿sí? Y refiere que empezó con disfonía, ustedes pueden pensar que la lesión probablemente empezó a nivel de la glotis, de las cuerdas vocales, porque es la zona que se encarga de fonar. Si hay una lesión en laringe y el paciente les dice que empezó con disfagia, ¿qué zona creen ustedes? ¿Supraglotis, glotis o subglotis? ¿Qué zona creen que ha sido la afectada inicialmente? Si les dice el paciente que tiene supraglotis y si le dice que tiene disnea, y ahí están subglotis, así es. Entonces, con eso también nos ayuda para ver cuál es la zona que está afectada y eso va sobre todo en relaciones tumorales, en procesos tumorales, como vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros observar la laringe? Entonces, a diferencia de lo que ocurre en orofaringe o en nariz, podemos valernos quizás de un bajalenguas, que lo tenemos en cualquier consulta, o un espéculo nasal, también que es sencillo de realizar. O sea, no hay, es más, hasta con el celular pueden visualizar, ver la boca y se puede ver. Pero si tenemos patología de laringe, necesitamos algo más. Necesitamos ver un poquito más hacia abajo y que no siempre es posible. Entonces, ¿qué alternativas tenemos nosotros? Una alternativa es utilizar estos espejitos. No sé si han visto alguna vez un espejo así. Se llaman espejos laringios. Y lo que hace, obviamente una vez anestesiado el paciente con lidocaína en spray, ¿no?
este espejo lo que hace es visualizar, dar una imagen invertida de la zona de laringe. Entenderán que a veces no todos los pacientes quizás sea posible visualizar, o ya sea que tengan la lengua muy grande, una macroglosia, o niños, o pacientes muy nauseosos, hay pacientes muy ansiosos también, que no van a permitir la visualización. Y aún así, visualizándolo, vemos que quizás no llegamos a definir con tanta exactitud la zona de laringe. Aquí vemos, por ejemplo, que en lo que se puede ver en el espejo laringio, vemos la epiglotis y por ahí pareciera que hay algo más abajo, ¿sí? No llegamos a visualizar lo suficiente. Entonces, esto es un examen que antes se utilizaba muchísimo cuando no teníamos herramientas como los endoscopios, que todavía se realiza en algunos sitios. Y si tuvieran, bueno, es una buena alternativa como para descartar cosas más groseras como tumores, cáncer, etc. Otro procedimiento para visualizar la endoscopía rígida o la laringoscopía rígida. ¿En qué consiste? Es un tubo, básicamente, rígido, que puede ir conectado a una cámara o pueden verlo directamente aquí, por una pieza óptica directamente con el ojo. Pero esto permite justamente visualizar también la laringe, ¿no? Es menos molestoso quizás que esto, es un poquito, el médico también es un poquito más alejado en este caso, pero igual algunos pacientes no toleran tanto este examen, ¿no? Y tiene la peculiaridad de que si ustedes quieren observar quizás, pedirle al paciente que fone, para escucharle la voz, con la lengua afuera es un poquito complicado, entonces no es muy fisiológico. Si ustedes quisieran ver si hay alguna alteración mucho más sutil, por ejemplo, en un cantante, es un poquito más complicado. Y el otro examen es utilizar un nasofibroscopio, ¿no? Que es lo más fisiológico quizás. Este es un aparatito que es como un fideito delgadito, que tiene una cámara distal, y esta cámara entra por la nariz y se visualiza la parte inferior de la laringe. Puede visualizar no solamente la laringe, sino también nasofaringe, nariz, y ver todo la vía respiratoria superior. Entonces, este es usualmente el examen que nosotros realizamos en otorrino. La mayoría de hospitales y centros tienen esto, pero también pueden ver que algunos sitios quizás tengan la endoscopia rígida. Entonces, cuando vemos laringe, observamos así, ¿ok? Esto es una vista para poder entender cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. Hacia aquí, hacia abajo, está la lengua. Toda la zona posterior es la hipofaringe, ¿no? La pared posterior. Tenemos aquí las cuerdas vocales, la epiglotis, que lo vemos mucho mejor. Tenemos la epiglotis, que es esta lengüeta, las cuerdas vocales, tenemos en la zona superior las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, también llamadas. La zona posterior tenemos los aritenoides, un pliegue aritenoepiglótico que va justamente de aritenoides epiglotis. Hay como una hendidura en la parte posterior que se llama seno piriforme, y esos senos piriformes también son importantes porque cuando hay cuerpos extraños se pueden localizar en esta zona también. Entonces, detrás de la zona posterior, detrás de la zona de aritenoides, tenemos justamente la entrada hacia el esófago. Entonces, hay lesiones, patologías de esófago que también dañan justamente, empezar a dañar la parte posterior. Entonces, vamos a ver la primera patología, que es la laringitis aguda. ¿Alguno de ustedes en algún momento disfonía? ¿En algún momento de su vida? Yo imagino que sí, por lo menos el 30% de ustedes. Sí. Normalmente una laringitis aguda inicia con un proceso respiratorio alto. ¿Qué quiere decir? Congestión, dolor de garganta, fiebre, malestar general. Como proceso respiratorio alto, ¿cuál creen ustedes que será el principal germen en una laringitis aguda? Se inicia con un proceso respiratorio alto. ¿Alguna bacteria en especial? Viral. Así es. El proceso que inicia es un proceso viral. Entonces, la gran mayoría de esos pacientes
ya prácticamente tienen el diagnóstico solamente con la anamnesis, solamente con lo que les va a decir el paciente. ¿Ya? Y es más, cuando el paciente les está conversando, ya los pueden escuchar disfónico. Si viene con antecedente respiratorio alto y lo escuchan disfónico, es una laringitis aguda, prácticamente cantada. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo el paciente debe pasar entre que empieza con los síntomas respiratorios hasta que empieza con la disfonía? Es muy variable. Sí, puede ser unos días, máximo una semana. Usualmente una laringitis aguda como proceso viral se autolimita. Lo que hacemos es dejarle sintomáticos. Paracetamol, analgésicos, antihistamínicos, quizás un poco de corticoide para mejorar la voz de una forma más rápida. Normalmente nosotros en una laringitis aguda no solicitamos ningún procedimiento para visualizar la laringitis. Vuelvo a repetir, en una laringitis aguda no es necesario realizar, por ejemplo, una endoscopía. Bueno, en este caso, por una cuestión más que todo docente, este es un paciente al que se le hizo una laringitis que no debería realizarse, ojo, una laringitis aguda. Y se tiene aquí que básicamente, a comparación de esta endoscopía, vemos que hay un eritema difuso de tanto de las cuerdas vocales, un poquito de hinchazón en la parte posterior, todo un poquito eritematoso. Así es lo que se vería una laringitis aguda. Entonces, el tratamiento en este caso básicamente es sintomático porque la gran mayoría es viral. En caso que ustedes sospechen que puede ser una bacteria, con una laringitis aguda, puede ser, por ejemplo, por estreptococo. Esta infección puede ser que no quede todavía ahí en la parte superior y baje, bueno, dejarán antibióticos, pero la gran mayoría de los pacientes, ustedes van a observar en faringe probablemente un poco eritematoso, pero nada más. Ya más que todo son los síntomas que va a referir, sobre todo disfonía, puede haber un poco de disfagia quizás. Esto es en la forma usual, una laringitis aguda, usualmente en los adultos tiene una forma muy difusa, ¿sí? Síntomas muy inespecíficos. Sin embargo, hay una situación particular que ustedes deben considerarlo. Y esto es una emergencia médica. ¿Qué pueden visualizar ustedes en esta imagen? Ese es un niño que llega en emergencia. ¿Qué me pueden decir de la posición en la que se encuentra el niño? ¿Cómo lo podrían describir? Respirador bucal. Respirador bucal, ¿qué más? A ver, Carolina, Natalia. Carolina. Ya, a ver, Carolina. ¿Qué me puedes decir de este niño, de este paciente? ¿Cómo podrías describir esta foto? Bueno, lo que se dice en la imagen es que el paciente está respirando Por la boca, ¿ya? ¿Qué más? Si se dan cuenta en esta foto, el paciente está ligeramente inclinado hacia una adelante. hinchazón. ¿Cómo? Parecía que hay algún tipo de inflamación a nivel. Ven que uno está respirando por la boca, ¿sí? ¿Ya? Y tiene, si se dan cuenta, todo el tronco y la cabeza está alineado hacia arriba, los brazos hacia adelante. Esta es la posición de trípode. Esta posición como que el paciente estuviera como olfateando hacia adelante, ¿sí? Cuando ustedes tengan un niño, sobre todo niño, que llega así en emergencia, tengan mucho cuidado, porque estos niños puede estar ocurriendo un tipo de laringitis aguda que es un poquito más localizada, que se llama epiglotitis, una supraglotitis, ¿no? Específicamente una epiglotitis. Entonces, así se ve normalmente una epiglotis y una laringe de un niño, ¿sí? Pero en este caso la epiglotis está tan inflamada, tan dañada, tan hinchada, tan edematosa, eritematosa,
que dificulta la vía aérea, dificulta el pasaje de toda la vía aérea. Entonces el paciente puede presentar disnea. Si ustedes a este niño en esta posición, que el familiar le dice que ha estado haciendo fiebre alta, que se ha puesto tóxico de una forma muy rápida, y lo llegan y ven en esta posición, tengan mucho cuidado si ustedes le van a pedir que abra la boca y van a utilizar un bajalengua. Puede el niño hacer quizás un paro respiratorio, y en estos casos, solamente con la sintomatología, ustedes deberían ser capaces de reconocer quizás, o sospechar por lo menos, de una epiglotitis, una supraglotitis. Ya, esa es una infección por el Haemophilus influenza. Este niño probablemente no tiene un carnet de vacunación quizás completo, que es lo más probable. Ya. Y aquí esto, antes de poder visualizar, querer bajarle la lengua, tienen que asegurar la vía aérea. Bueno, en este caso concreto de la foto, como ven, se dan cuenta, el paciente está intubado, ¿sí? Y aseguran vía aérea aquí. Entonces, eso es quizás una de las emergencias que tienen que estar más atentos, sobre todo porque si ustedes intentan visualizar la vía aérea, pueden llevar algunos problemas ahí. Entonces, como lo vuelvo a repetir, en este caso es una supraglotitis, que es una epiglotitis. El principal germen es el Haemophilus influenza de tipo B. Se da sobre todo en niños entre 2 a 7 años. Y los síntomas que va a referir el paciente, o que va a referir los familiares, sobre todo, es síntomas de bacteriano. Fiebre alta súbita, agitación, estridor, como mencionaron en los síntomas. Puede haber disnea, disfonía, un poco menos quizás, y odinofagia. Entonces, lo importante es esto, ¿no? El niño en posición de trípode, la boca abierta, puede haber celorrea, o sea, salivación excesiva, y aquí lo importante es asegurar la vía aérea, ¿sí? Otra patología también muy importante en niños también es el CRUB, ¿no? Que es la laringotraqueobronquitis. Les mencionaba que en los niños la forma de la laringe es una forma en embudo. Entonces, esta forma en embudo hace que si se inflama la laringe probablemente se inflame la parte inferior y eso causa disnea. En pacientes que puedan hacer una laringitis, es más probable que estos niños tengan disnea, ¿sí? El CRUB, a diferencia de la otra, de la epiglotitis, se da más por un proceso viral, en este caso para influenza. Los niños son un poco más pequeños, ¿no? También hay síntomas de infección respiratoria anterior, como de fiebre, tos perruna, estridor, disfonía. Y más que todo se maneja con soporte, humidificación, oxígeno, adrenalina nebulizada, esteroides, corticoides. Este CRUB podría sobreinfectarse con algún germen, con una bacteria, y poder quizás pasar de un CRUB, una laringotraqueobronquitis, pasar a una traqueomitis bacteriana, que es una complicación. Aquí ya hablamos de un germen que es el Staphylococcus aureus, y sospechar sobre todo si es que no mejora con el tratamiento de soporte que se le da al CRUB. ¿No? Aquí sí hay que agregar antibióticos, obviamente. Entonces, esto es en la parte aguda, que es lo más frecuente. Dentro también tenemos patología de laringitis crónica. Hablamos más de un mes que el paciente llega con síntomas de laringe, que es síntomas de patología laringe. Entonces, aquí tenemos dos cosas que nosotros no nos podemos olvidar, por lo menos no en nuestro medio. Entonces, a la mano derecha, de aquí, tenemos aquí una patología por hongos, y tenemos al otro lado una patología por bacteria. Mycobacterium tuberculosis y Candida. La tuberculosis, como habrán visto, pues es muy frecuente en Perú. ¿Ya? Los pacientes que hacen tuberculosis pulmonar pueden también tener cierta forma de tuberculosis laríngea. Y es más, hay pacientes que incluso pueden debutar como tuberculosis laríngea. Entonces, si ustedes tienen a un paciente que ya tiene un diagnóstico de tuberculosis y está haciendo disfonía, la primera sospecha que tienen que tener es justamente esto, que hay una diseminación hacia la laringe. Ya en el hospital hemos tenido varios casos de pacientes, incluso primarios como tuberculosis laringea, como primer síntoma, que no le prestaban mucha atención quizás a la tos,
y a la hora de hacer el examen de nasofibroscopía teníamos lesiones como esta, ¿no? Lesiones granulomatosas muy difusas a nivel de cuerdas, a nivel de bandas, a nivel de aritenoides. Hasta daba la impresión incluso de que fuera un cáncer, porque eran como tumoraciones, vegetaciones muy irregulares. No, a veces sangrante, a veces no. Pero igual a veces, obviamente en estos pacientes siempre solicitamos una placa pensando en entrar a la sala de operaciones y nos damos con la sorpresa que tenemos algunas lesiones adicionales en pulmón, ¿no? Aquí el diagnóstico, pues, mejor dicho, el tratamiento en tuberculosis está el esquema de tuberculosis del programa de TBC. La otra condición en una laringitis crónica infecciosa es por hongos, por cándida. Entonces, ¿qué es lo que he visto bastante? Sobre todo porque nos llegan muchas referencias de pacientes. Entonces, ustedes van a salir como médico general y lamentablemente no todos, pero hay muchos médicos que lo que hacen es, paciente está con un poquito de dolor de garganta y a veces sin fiebre y ustedes a todos les quieren, y a veces a todos le quieren dar antibiótico. El paciente que ya estuvo recibiendo cefalexina, como no mejoró, volvió a ir y le dieron acitromicina, y como no mejoró, le dieron pues algo más fuerte. Vamos a darle levofloxacina. Y ha recibido a veces hasta 3 o 4 dosis de antibiótico y a veces el antibiótico está completo. Entonces llega ya con nosotros con mucha odinofagia. Y cuando visualizamos, a veces podemos ver lesiones a nivel de boca, y a veces está tan comprometido que podemos ver lesiones a nivel del laringe, como en este caso, ¿no? Placas blanquecinas con un fondo eritematoso, compatibles con cándida. Esta cándida usualmente se da en estados de inmunosupresión, pero también puede darse, como les mencioné en el ejemplo, pacientes que han estado con múltiples antibióticos. Y la verdad que no es tan infrecuente, lamentablemente. Entonces, no todo los síntomas que han referido son síntomas de infección. Ojo, como vamos a ver, hay patologías que no necesariamente son infecciosas, pueden ser inflamatorias. Pero de lo que por lo menos tienen que acordar de tuberculosis es muy inespecífico, ¿sí? Puede haber disfonía, puede haber tos. En cambio, en cándida, sobre todo, los pacientes se quejan más de odinofagia, dolor. Ya es lo que más se va a quejar el paciente. Este es un ejemplo de una laringitis crónica por una patología no infecciosa. Entonces, yo con mi grupo conversaba que a veces había controversias con los gastroenterólogos, porque los gastroenterólogos piensan que el reflujo faringolaringio es una manifestación extraesofágica del reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Y bueno, como fuere, igual el reflujo igual debe considerarse diferente a decir gastritis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el Perú? A todos nos gusta comer rico, pero tendemos a comer a veces muy pesados y comemos muchos carbohidratos o cosas muy pesadas, sobre todo en la noche. Esos pacientes que hacen reflujo, ¿cuál es la base para estas molestias? No necesariamente tiene gastritis, ojo, ¿eh? O sea, no necesariamente hay un aumento del ácido exagerado que le genera pirosis, le genera ardor en el estómago, no necesariamente. Pueden ser cantidades normales de ácido, pero esta cantidad normal de ácido que se produce en el estómago sube e irrita la parte, sube hacia el esófago y sube más ascendente hacia la zona de laringe y faringe. Entonces pueden ser una cantidad normal, pero que por X motivos los esfínteres esofágicos se aperturan y irritan la zona superior. Entonces, ¿qué puede pasar para que estos esfínteres se abran? Muchas veces es una mala alimentación. Hay ciertos tipos de alimentos que hacen que se relajen estos esfínteres, como cuáles: carbohidratos, grasas, menta, chocolate, alcohol, ¿no? Muchos de esos pacientes que hacen reflujo, si ustedes le preguntan qué han comido, van a referir que han cenado, mejor dicho, van a referir que cenaron un poquito a la brasa, una pizza, un chofita, ¿no? Cosas bien pesadas. ¿Y cuáles son las principales molestias que va a referir el paciente? Disfonía, tos seca, a veces, sensación de cuerpo extraño, como que hay algo que pica o carraspera, esa molestia que a veces en la garganta,
Síntomas de faringitis crónica, básicamente. Y en casos a veces un poquito más severos, incluso les van a decir que hay como espasmo, que a veces están normal y sienten que se les cierra la laringe, como que se ahogan por momentos durante el día. Durante el día, ojo. Estos son síntomas de reflujo faringolaringio. La verdad son síntomas, como ven, muy inespecíficos. Y lamentablemente es aquí donde muchos médicos, como son síntomas muy inespecíficos, y el paciente a veces viene exigiendo que le algo, muchos cometen el error de dejarle antibióticos. Entonces, el antibiótico por sí va a sensibilizar un poquito el estómago y ese reflujo incluso podría empeorar. Y van por 1, 2, 3 dosis de antibiótico. Entonces, esto es bastante frecuente, la verdad. En nuestro medio, por el tipo de comida que llevamos, bastante, la verdad. Y como les menciono aquí, no hay que dar antibióticos. Esto no es infeccioso. ¿Y qué podemos, cómo hacemos el diagnóstico? Uno, por los síntomas, ¿sí? La anamnesis es muy importante aquí. Y complementamos con la evaluación con una nasofibroscopía. Hay signos indirectos a nivel de laringe que nos van a sospechar de que se trata justamente de reflujo. Como les mencionaba, en la parte posterior de la laringe está la entrada hacia el esófago. Entonces, si el ácido sube por aquí, lo primero que va a irritar es la parte posterior. Entonces, lo que principalmente vamos a ver es eritema, edema de la parte posterior, de la zona de eritenoides, comisura posterior, que es justo esta zona entre cuerdas vocales. A veces podemos evidenciar lesiones, granulomas en en el tercio posterior de las cuerdas vocales. Esto es muy frecuente de que el paciente tiene un reflujo faringolaringio. Entonces, el tratamiento va dirigido a eso, va dirigido tanto a cambiar los hábitos de dieta, pero también disminuir justamente esa acidez con inhibidor de bomba de protones. Entonces, esta patología es bastante frecuente, como les menciono. Sí es importante que lo conozcan y no dar antibiótico todo el mundo. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Porque vamos a pasar ya a la parte de los tumores benignos de laringe. Entonces, como les mencionaba, el epitelio a nivel de las cuerdas vocales, debajo de ese epitelio hay una lámina propia y tenemos un músculo. Entonces, aquí es importante señalar que las cuerdas vocales podemos dividirla en tercios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier patología en los 2 tercios anteriores de la cuerda vocal va a provocar más disfonía. Entonces, hay lesiones como nódulos, pólipos que veremos, se producen justamente en los 2 tercios anteriores, entonces producen más lesiones. Una lesión en el tercio anterior de la cuerda vocal, por más que sea en la cuerda vocal, quizás no provoque tanta disfonía. Puede haber quizás una sensación de cuerpo extraño, pero puede ser que no provoque alteración de la voz. Entonces, a mí me gusta dividir los tumores, las patologías de cuerda vocal, dependiendo justamente de la zona histológica que es la afectada. Entonces, como tenemos epitelio, hay 2 zonas, hay 2 patologías que justamente salen del epitelio. Una es la hepatosis laringea y otra es la leucoplasia. A nivel de la zona membranosa tenemos nódulos, pólipos, quistes, masa fibrosa, etc. Y misceláneo, que vamos a ver edema de Renke, granulomas, algunas lesiones cerebrales. La papilomatosis laringea es una lesión, es uno de los tumores, es el tumor más frecuente, benigno, tumor benigno más frecuente de laringe. Entonces, tiene una peculiaridad. La incidencia es mayor en niños que en adultos. Estas son incidencias pues, de Estados Unidos. No tenemos muchos datos al respecto a nivel poblacional en nuestro país. Y el virus, este tumor de papiloma, el papiloma laringio recurrente, se produce por el virus de papiloma humano. Les pregunto, ¿qué otras zonas del cuerpo también pueden producir virus de papiloma humano? Pueden tener esta lesión. ¿Qué otras zonas del cuerpo? ¿Los genitales, doctora? Genitales, así es, zona anal, piel también, hasta hay lesiones a nivel de arrugas.
también son zonas que pueden tener el virus del papiloma humano. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus clases anteriores, por ejemplo, en la zona de los genitales, por ejemplo, a nivel de cervix de mujeres, hay algunos tipos de papiloma que son más agresivos que otros. Y agresivos me refiero quizás a que tienen mayor transformación maligna y pueden dar cáncer. Entonces, similar también es a nivel de INGE, ¿sí? También tenemos varios serotipos, son los mismos que serotipos que a nivel de cervix, pero igual el 16 y el 18 tienen mayor riesgo de malignidad. Pero a veces cuando hablamos de agresividad en patología laringea por papilomatosis, cuando hablamos de agresividad también podemos hablar con relación a la recurrencia. Entonces, los papilomas laringeos son tumores benignos que recurren muy rápido. O sea, uno los opera, los saca, los retira y vuelven a aparecer. Entonces, el tipo 11, si bien es benigno, entre comillas, es muy agresivo, o sea, recurre muy rápido. Uno lo saca y puede volver a aparecer muy rápido, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Entonces ya hablamos del término de papilomatosis laringea recurrente. Son pacientes que a veces han tenido 4 cirugías en un año. Y hay 2 formas de la papilomatosis laringea. Tenemos la papilomatosis laringea juvenil, cuando ha sido adquirida antes de los 18 años, y papilomatosis laringea adulta. ¿Cuál es más agresiva? ¿Cuál recurre mucho más rápido? Es la patología, la forma juvenil. Entonces, ¿cuál es la forma de transmisión de este virus? Sabemos que es un virus de transmisión sexual, ¿sí? En los adultos podemos explicarlo así. ¿Y cómo lo explicamos en los niños? ¿No? Por una transmisión, pues, en el canal de parto. Se menciona también que puede haber un cierto tipo de transmisión transplacentaria, ¿no? Igual, estas 2 formas, lamentablemente, hasta el momento, no hay cura para la papilomatosis laringea. El paciente puede llegar con lesiones pequeñas, que quizás podamos visualizar pequeñitas toda la glotis, lesiones pequeñas, pero también podemos encontrar que el tumor, el papiloma, ha crecido bastante, obturando justamente la zona de la glotis, lo que puede provocar disnea, aparte de la disfonía, ¿no? Entonces, esta es una lesión que, como les menciono, no hay... Sí. Doctora, ¿y por qué este virus del papilomavirus humano puede afectar a la laringe? ¿Hacia qué tipo de epitelio va? Piel, genitales. ¿Qué tipo de epitelio es el que está afectando? Epitelio escamoso. Ese epitelio escamoso el que está afectando. Entonces, le mencionaba que las cuerdas vocales tienen epitelio escamoso. La laringe tiene epitelio escamoso. Por eso afecta a esta zona. Entonces, y hay una peculiaridad, ojo, ¿ah? Y ustedes dirán, ¿pero por qué recurre? Si han sacado toda la lesión. Porque eso es lo que hacemos en cirugía. ¿Por qué creen? Entramos a cirugía, vemos una lesión, boom, sacamos todo lo que podemos de la lesión. Y es más, vemos el control de la semana, no hay nada, no hay tumor, nada, bonito, perfecto. Pasa los 4 meses, puede el paciente regresar nuevamente por los mismos síntomas. ¿Qué pasó? Lo operamos mal. Y eso es lo que ocurre, ¿ah? Eso es lo que ocurre en papilomatosis laringea. Este virus también se localiza en células sanas. Y puede, es más, quedar inactivo, quizás, por algunos periodos. Cuando ya este virus quizás aumenta la replicación, aumenta las situaciones, quizás una baja en la defensa, estrés, lo que sea, ya empiezan a salir lesiones. Entonces, por más que saquemos toda la lesión que ya está, este virus igual puede seguir permaneciendo, y es más, permanece en células sanas, que no se ven macroscópicamente, no se ve el virus, no hacen lesiones. Entonces, por eso llega a recurrir mucho. Uno, por el tipo de epitelio que tiene y de esa capacidad de localizarse en células sanas. Entonces, en estos pacientes, vuelvo a repetir, no tenemos cura. Si ustedes tienen un niño con disfonía,
siempre pregunten por el antecedente. Ahora, les puede llegar un paciente adulto con esta patología de inicio también. También, obviamente, aquí en pacientes adultos, ¿no? Siempre está la pregunta, como es una patología de transmisión sexual, es, bueno, me contagió mi pareja actual, no necesariamente, ojo, porque este virus puede permanecer latente y no haber generado los tumores, ¿no? Puede haber estado, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, sin haber generado ninguna lesión, y por una situación X, quizás alguna enfermedad, alguna infección que haya tenido posteriormente, que haya activado al virus, o alguna situación de estrés que haya bajado las defensas del paciente, generó las lesiones. Entonces, este es un tumor del epitelio, que sale del epitelio de las cuerdas vocales, y también tiene potencial maligno. Ojo, papilomatosis laringea puede transformarse en cáncer. ¿Y qué tipo de cáncer? Pues un carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces tiene esta peculiaridad. La otra lesión es la leucoplasia. ¿Qué tipo de epitelio era nuevamente? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de epitelio tienen las cuerdas vocales? ¿Qué tipo de epitelio es? Escamoso no queratinizado. No queratinizado. Si hay queratina, que no debería haber, una hiperkeratosis, ya hablamos de leucoplasia, ¿sí? O sea, no debería haber estas placas blanquecinas. Si hay esto es porque algo está pasando. Entonces, ¿por qué se produce eso? Diversas causas, ¿sí? Puede ser algún proceso infeccioso que ha hecho que aumente, que se genere esta queratina, ¿sí? Una hiperkeratosis en esta zona donde no debería haber. Puede ser alguna irritación que tenga el paciente. La irritación puede venir desde el tabaco, pero también, por ejemplo, puede ser por reflujo, por el ácido, también puede irritar las cuerdas vocales y hacer que se produzca esta zona de leucoplasia. Pueden ser lesiones únicas, pueden ser lesiones abundantes, pero como hay una irritación, hay algo adicional, está creciendo un tejido que no debería estar ahí. Entonces, si bien es una lesión benigna, también tiene un potencial de transformación y un riesgo de transformación maligna. Entonces, esta lesión de leucoplasia también tiene un riesgo de malignización, es una lesión premaligna, ¿sí? ¿Qué porcentaje? Puede ser quizás menos del 10% que puede malignizar. A veces tenemos unas lesiones, cuando sacamos la biopsia resulta que era cáncer, ¿sí? Porque son lesiones muy sugerentes también de cáncer. Entonces hay que estar monitorizando, chequeando. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que sacar la lesión. Tenemos que entrar a la sala, de preferencia, sacar una biopsia y ver de qué se trata. ¿Sí? Si solamente es hiperkeratosis, o ya hablamos quizás que hay un cáncer ahí in situ, por ejemplo. Entonces, las otras lesiones, ya un poco más inferiores, son las a nivel de la zona membranosa. Entonces, los nódulos son súper frecuentes. ¿Ya? Los nódulos son súper frecuentes. ¿En quiénes se producen los nódulos vocales? A ver, primero, ¿qué son los nódulos? Los nódulos se podrían decir que son como callos por hablar mucho o hablar mal. Entonces, si ustedes escriben mucho, habrán notado, quizás en su dedo, en uno de sus dedos, tienen como un pequeño callo por el uso continuo con el lapicero, ¿sí? Entonces, si ustedes hablan mucho o hablan mal, también, ese roce constante en las cuerdas vocales va a generar también como unos callos. Estos callos, que son bilaterales y simétricos, son los nódulos de cuerdas vocales, los nódulos vocales. Y se producen justamente en los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales, justamente en la zona donde el paciente, donde se fona, donde hace la fonación. Entonces, en los pacientes adultos son más frecuentes en las mujeres, aparentemente porque hablamos un poquito más. En los niños, ambos sexos, porque ambos gritan de igual forma. ¿Ya? También se da también en relación al tipo de actividad que realizan. Entonces, ¿quiénes podrían tener más nódulos vocales? Los pacientes que son profesores, los pacientes que trabajan en call center,
que son vendedores, ¿no? Y los cantantes aficionados también, porque los cantantes profesionales tienen técnicas para hablar, pero los cantantes aficionados, pues, a veces que enseñan, pues, o cantan en coro, o quizás no de una forma mucho karaoke también, pueden tener esos nódulos de cuerdas vocales. Entonces, estas son lesiones benignas, ¿sí? Y aquí el tratamiento en esto, como esto se produjo por un mal abuso de la voz, el tratamiento va dirigido justamente a eso, tratamiento de foniatría, que significa terapia de voz. Enseñar al paciente, que usualmente son, como le digo, profesores o trabajadores de call center, por ejemplo, que tienen que reposar la voz y cuando hablen no gritar, tienen que proyectar la voz si están en un salón, tienen que hacer pausas respiratorias, no hablar de corrido, poder respirar y justamente darle el tiempo que no traumaticen y no lesionen sus cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces, el tratamiento en estos casos inicial es foniatría. ¿Cuándo pasamos a tratamiento quirúrgico? Cuando no mejora foniatría o estamos sospechando que pueda ser otro tipo de lesión, un quiste, por ejemplo. Entonces, la otra patología son la presencia de quistes, que a diferencia de los nódulos son lesiones usualmente unilaterales, ¿no? Es un poquito más profundo que los nódulos en relación a la histología. Y aquí sí es quirúrgico, ¿no? Usualmente hacemos un cortecito en las cuerdas vocales, esto es microcirugía laringia, y hacemos un pequeño cortecito y sacamos el quiste en su totalidad. Después de la cirugía también recomendamos hacer terapia de voz, ¿no? Porque esto usualmente es por un mal abuso de la voz que haya tenido el paciente. Los pólipos, que también se producen en la región anterior de las cuerdas vocales, también se producen por un mal abuso de voz. Pueden ser únicos, pueden ser sésiles o pedunculados también. Y tenemos dos tipos, los hemorrágicos, que son como rojitos, ¿sí? Usualmente en pacientes que han tenido un abuso vocal extremo, por ejemplo, un paciente que ha sido quizás víctima de un robo y en la medida de que quiso gritar y pedir ayuda, forzó mucho su voz en ese momento y hay un poquito de hemorragia de las cuerdas vocales y eso puede, por ejemplo, desarrollar un pólipo posteriormente. Y los no hemorrágicos, más que todo por inflamación, por este trauma constante en las cuerdas vocales por el abuso vocal. Aquí el tratamiento de foniatría también, pero más vamos a tratamiento quirúrgico. Como son lesiones tumorales un poco más grandes, a veces el tratamiento foniátrico no es suficiente. Las lesiones reactivas son como, en un lado puede haber, por ejemplo, un pólipo y el otro lado un aumento quizás de la lesión de la mucosa, un aumento de la mucosa como reacción a la lesión primaria, ¿no? Aquí básicamente es tratar la lesión primaria, sea el pólipo, el quiste, lo que hay ahí, ¿no? Dentro del grupo de las misceláneas, otras patologías de laringe tenemos el edema de Reinke. Entonces, el edema de Reinke es también llamada una corditis polipoidea porque, ¿qué ocurre? Las cuerdas, como mencioné, son pequeñas, son delgadas, pero en algunos casos estas cuerdas se hinchan de tal forma que es más, parecen como un tejido así medio polipoideo, como una ovita media pelada. Entonces, este aumento puede ser pequeño, solamente un pequeño edema, o puede ser mayor, o puede comprometer bastante todas las cuerdas vocales. Y obviamente disminuir también, alterar mucho la fonación. Entonces, el edema de Reinke se produce sobre todo en mujeres. Y aquí hay un antecedente muy importante, que es que el 97% de estas personas que hacen edema de Reinke son fumadores. Entonces, el cigarro, en el mejor de los casos, el uso de cigarro de forma pesada, en el mejor de los casos le puede producir un edema de Reinke. En el peor de los casos le puede producir cáncer. En estos pacientes, pues la principal alteración que puede referir justamente es disfonía, ¿no? Sobre todo una voz más ronca, ¿no? El tratamiento, lo primero, antes de pensar en operar, es que el paciente tiene que dejar el cigarro, porque si lo operamos y nuevamente sigue fumando, la voz va a regresar y el edema va a regresar. Entonces, al tratamiento quirúrgico podemos también acompañar de tratamiento foniátrico en casos leves, que no pasemos a tratamiento quirúrgico.
lesión de granuloma de cuerdas vocales. Aquí vemos una lesión justamente en la tercio posterior de la cuerda, que como les mencioné, esto usualmente no causa tanta disfonía. O sea, la voz en estos pacientes puede ser normal. ¿Quiénes pueden tener esta lesión pues, con un tumorcito, con un granuloma en la cuerda, en la región posterior? Les mencioné del granuloma de cuerda vocal y les mostré la foto en pacientes que tienen reflujo laringofaríngeo. Pero también hay otro tipo de pacientes, pacientes que tienen tos crónica también, o incluso en pacientes que han estado intubados por periodos prolongados, han tenido cirugías muy largas que han tenido intubado mucho tiempo, 6 horas, 7 horas intubado, o días intubados también. Entonces, la presión del tubo endotraqueal causa justamente esta lesión. Entonces, aquí el manejo, si pensamos que reflujo, manejamos el reflujo y es más, este granuloma desaparece en el transcurso máximo de 3 meses. En casos que no mejore, si fuera, por ejemplo, por intubación, ya pasamos a un tratamiento quirúrgico. Entonces, aquí, ojo, que este granuloma no es, vuelvo a repetir, este granuloma no es una lesión precancerosa, ¿sí? Lo que pasa es que en algunos pacientes esta lesión puede ser cáncer, ¿sí? Y parecer un granuloma, ¿ya? Pero no es que el granuloma pueda convertirse en cáncer, ¿sí? Entonces, operamos cuando quizás afecta ya la voz o el tamaño es muy grande que está generando muchas molestias, o sospechamos de malignidad antes que problemas de inflamatorios. Entonces, aquí tenemos una laringoscopía en donde vemos que una cuerda se mueve, que es la izquierda, y vemos la cuerda derecha que no se mueve. Entonces, en estos pacientes, este paciente, por ejemplo, tiene una parálisis unilateral derecha de la cuerda vocal. A diferencia de este otro paciente, que si se dan cuenta, las cuerdas vocales casi cuando intenta respirar no abre estas cuerdas vocales, no hay mucho espacio, a diferencia de aquí. Entonces, cuando tenemos parálisis de cuerdas vocales, los síntomas entre una parálisis unilateral y una parálisis bilateral de las cuerdas vocales es muy diferente. En este caso, el de unilateral, un solo lado, la principal molestia que va a referir el paciente es una disfonía, porque aún así ven que hay espacio aquí. En una parálisis bilateral, cuando las dos cuerdas no se mueven, como hay poco espacio a la hora que respire el paciente, la principal molestia que va a referir el paciente es disnea. Entonces, el tratamiento va a ser muy diferente. En una, quizás lo que hagamos pueda ser tratamiento foniátrico, o por último, inyectar alguna sustancia para que la cuerda se medialice un poquito más y pueda el paciente fonar. En cambio, en la otra, que es la parálisis bilateral, como no hay espacio, puede hacer que necesite una traqueostomía. Entonces, causas de una u otra pueden ser causas postquirúrgicas, alguna cirugía de tiroides, por ejemplo, que haya lesionado el nervio laríngeo recurrente. Pueden ser patologías tumorales. Recuerden, el recorrido laríngeo recurrente también es un poquito más largo en el lado izquierdo, de patologías de mediastino, patologías de cuello, tórax en la parte superior, pueden provocar también parálisis de cuerda vocal. Pueden ser procesos virales, por ejemplo, también pueden provocar parálisis virales, o por último, idiopáticas también. Entonces, las causas son diversas y sí hay que investigar a qué se debió su parálisis de cuerda vocal. Entonces, hay otros tipos también de lesiones benignas, mucho menos frecuentes, lógicamente. Como le mencioné, la laringe también tiene cartílago, entonces puede haber condromas. Hay músculo, así que puede haber rhabdomiomas. Tenemos vasos sanguíneos. Pueden haber lesiones vasculares, como hemangiomas. Tenemos grasa también. Puede haber lipomas también en esta zona. Pues todos los somas, la verdad. Y amiloidosis, que puede haber algún tejido extraño que no está presente
normalmente en la zona de laringe, pero que puede presentarse por diversas situaciones, como puede ser la amiloidosis, ¿sí? Que no es muy felizmente, pero más que todo para que conozcan que existen muchas patologías que puede haber en laringe. ¿Hasta ahí alguna pregunta en patología benigna? Ya. Entonces, aquí sí me gustaría que presten atención bastante vamos a hablar sobre la parte de cáncer de laringe. Entonces, cáncer de laringe, ¿por qué es importante que ustedes como médicos generales sepan? Porque los primeros que probablemente van a ver este tipo de pacientes por la sintomatología que van a dar son ustedes. Como voy a mencionar, no toda disfonía necesita antibiótico. Entonces, aquí hay que sospechar que el paciente pueda tener alguna patología neoplásica. ¿Qué tan frecuente es? Pues 1% de todos los cánceres, por lo menos detectados en Estados Unidos. Si no la detectamos a tiempo, casi la tercera parte de estos pacientes pueden morir. Es más frecuente en los varones. Y de todos los cánceres que hay en laringe, lo más frecuente es el de carcinoma de células escamosas, que es casi el 95%. Entonces me voy a centrar en ese tipo de cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ustedes no se pueden olvidar? Básicamente son dos. Hábitos nocivos, que incluye tabaco y alcohol, y el otro es que ya tengo un antecedente de cáncer de células escamosas en cualquier parte de la cabeza y cuello, ya sea un cáncer, no sé, nasal, un cáncer de amígdala, es un antecedente importante de que pueda desarrollar otro cáncer a nivel de la niña. Otros factores de riesgo también incluyen reflujo laringofaríngeo por la irritación constante, toxinas, asbesto, asfalto, por ejemplo. El virus de papiloma humano también puede ser un factor de riesgo de carcinoma escamoso. Hay pacientes que puedan tener susceptibilidad genética y pues como ocurre en cualquier tipo de cáncer también una mala dieta, poca fruta, mucha carne, mucha grasa, y puede demorar años en presentarse si solamente por la dieta, ¿no? Entonces, si dividimos la laringe en 3 zonas, este cáncer puede aparecer en alguna de las zonas de la laringe. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Y felizmente, ¿qué es lo más frecuente? Que el cáncer de laringe empiece a nivel de la glotis. Entonces, si aparece a nivel de las cuerdas vocales, la principal molestia que va a referir el paciente es disfonía. Entonces, hay una peculiaridad. A nivel de las cuerdas vocales no hay mucho drenaje linfático. Entonces, el paciente que empiece con disfonía lo va a notar rápidamente. Los familiares lo van a notar. Sus colegas lo van a notar. Entonces, este paciente rápidamente va a llegar con el médico. Va a llegar principalmente con el médico general. Entonces, ustedes siempre cuando tengan un paciente de disfonía, pregunten los antecedentes. Tienen que preguntar si esa disfonía ha empezado en el contexto de una infección respiratoria. Pueden pensar ustedes que quizás es una laringitis aguda. Pero si esa disfonía empezó sin ningún síntoma respiratorio, pongan atención y pregunten por síntomas nocivos como uso de tabaco. Entonces, usualmente estos pacientes van a referir un uso de tabaco o alcohol. Pacientes una cajetilla, 2 cajetillas diarias. Y puede ser que como es un inicio temprano, estadios tempranos de la enfermedad a nivel de glotis, no encuentren adenopatías. Ustedes tengan algún paciente con una disfonía, si sospechan de cáncer de laringe, tienen que evaluar cuello. Es obligatorio ustedes como médicos que evalúen cuello. Pueden encontrar sorpresas. En menor medida tenemos carcinoma escamoso a nivel de supraglotis. Entonces, si aparece en la parte superior, la principal molestia debe haber disfagia. Si este es el caso, a nivel de supraglotis sí van a encontrar rápidamente que haya adenopatías. Este tipo de cáncer a nivel de supraglotis sí van a palpar adenopatías incluso bilaterales porque el drenaje puede ser cruzado. Y a nivel de subglotis, si aparece, van a encontrar más problemas respiratorios, sobre todo como dice. Pero también hay algunos síntomas, quizás síntomas referidos, como puede ser otalgia en estos pacientes, que tampoco no deben dejar de preguntar. A veces ven el oído y está completamente limpio, pero puede ser un dolor.
Como les vuelvo a mencionar, si ustedes tienen la sospecha de que es un cáncer, y eso no solamente va para laringe, sino para cualquier otro cáncer del cuerpo, tienen que evaluar también el drenaje linfático y evaluar ganglios. Aparte de ganglios, recuerden que también cáncer hacen metástasis en laringe, sobre todo a pulmón, hígado, huesos y mediastino, ¿no? Y si vemos lesiones a piel, tienen muy mal pronóstico también. Entonces, en el examen físico, si sospechamos de algo de laringe y ustedes tienen un paciente con disfonía, puede ser de 15 días, de un mes, de 2 meses, menos de 15 días, palpamos y palpamos adenopatías y tenemos el antecedente de que es un fumador pesado, su primera sospecha tiene que ser siempre cáncer hasta demostrar lo contrario. Entonces, en este paciente tienen que pedirle algún examen auxiliar para visualizar la laringe. Entonces, aquí es cuando ustedes tienen que hacer la referencia oportuna donde hay otorrino que tenga este procedimiento de nasofibroscopía o endoscopía laringe. ¿Y qué vamos a observar nosotros? Podemos observar lesiones, pueden ser tipo leucoplasia, ¿sí? Como una mancha blanquecina sobre las cuerdas vocales, o pueden ser lesiones a veces tipo papilomatosas, pueden ser lesiones mucho más grandes, puede haber parálisis de cuerda vocal en casos más severos, incluso a veces está tan grande, un tumor tan grande, sangrante, ulcerado, que si palpamos el cuello podemos ver incluso como una laringe, como que estuviera rígida, en casos mucho más severos. Nuevamente, vuelvo a repetir, no se olviden de la palpación, palpen a nivel de la zona de la tiroides, en la parte externa del cuello, para ver si hay crépitos, y eso indicaría que hay una invasión del cáncer. También palpen, vean boca, vean base de lengua, vean extensión de esta lesión. Aquí el diagnóstico tiene que hacerse biopsia, lo hacemos nosotros mejor en sala de operaciones. Sacamos una buena muestra y hacemos exámenes auxiliares como radiografía y tomografía, sobre todo para evaluar la extensión del cáncer. En algunos casos, hasta resonancia magnética si queremos ver alteración de partes blandas. En una tomografía podemos evaluar, ¿no? Recordemos que las cuerdas vocales se insertan hacia la parte de adelante en el cartílago tiroides. Entonces podemos quizás visualizar que esta tumoración se ha ido hacia adelante, invadiendo, como vemos aquí, el cartílago tiroides y saliendo de justamente de la zona de la laringe, ¿no? Esto es mal pronóstico. El estadiaje tiene, como todo, la mayoría de los cánceres, TNM, y esto va a dar 4 estadios. Entonces, cuando tenemos estadios tempranos, estadio 1, 2, que esto es a donde tenemos que llegar y esto es a donde ustedes tienen que identificar y pensarlo, tenemos una muy buena tasa de éxito, ¿sí? Ya sea con cirugía o con tratamiento o con radiación, una tasa de curación, como ven, 95, 98%. Entonces, aquí tenemos que tratar de llegar. En casos mucho más avanzados, obviamente la sobrevida de estos pacientes disminuye. En algunos casos hay que hacer radioquimio, hay que hacer laringectomía, sacar parcialmente o sacar totalmente toda la laringe, dejarlo sin laringe en casos más severos, ¿no? Pero lógico, la supervivencia en estos pacientes va disminuyendo muchísimo conforme avance la severidad del cáncer. Y por último, vamos a ver lo que es procedimientos. Algunos procedimientos básicamente para poder visualizar la laringe. Entonces, tenemos aquí la intubación. La intubación endotraqueal, que es un procedimiento ampliamente utilizado por los anestesiólogos, por los emergenciólogos, por los fisiólogos, y ahora, en estos tiempos de coronavirus, más todavía, sirve para poder permeabilizar la vía aérea, pero por corto tiempo, ¿sí? Puede ser en el contexto de una cirugía, por ejemplo, o si el paciente, por ejemplo, tiene un Glasgow menos de 8, necesitamos asegurar vía aérea en estos pacientes, utilizamos una intubación endotraqueal. Hay riesgos como cualquier procedimiento. Si ustedes dejan ese tubo mucho tiempo, puede comprimir zonas adyacentes de la laringe, producir granuloma. En otros casos puede haber riesgo de estenosis subglótica también, que vemos a veces también ese tipo de patología. Entonces, la intubación usualmente se hace, como ven aquí, el laringoscopio, que es este de aquí,
usualmente va con la mano no dominante, y con la mano dominante introducimos el tubo endotraqueal. Esto es en una situación normal. Entonces, ahora, en las situaciones ahora de pandemia, pues tomamos, bueno, los anestesiólogos sobre todo, toman muchas más precauciones para poder intubar. Acá están haciendo un ejemplo de estas barreras de contención, ¿no? Para no, porque es un procedimiento aerolizador de partículas, entonces tenemos que tomar más precauciones todavía. Entonces, el tubo endotraqueal es similar, es igual en todos los países. Este tubo endotraqueal tiene un adaptador universal. Podemos ver la numeración en centímetros. Tiene una línea radiopaca para saber a veces si estamos colocando bien, pues puedes pedir una radiografía de tórax y ver dónde está colocado el tubo. Hay veces en las que este tubo endotraqueal pues, podría ir a esófago. Si es que no se visualiza, a veces la intubación es tan difícil que no se llega a visualizar las cuerdas vocales con este laringoscopio. Y pues inadvertidamente se puede colocar hacia la parte posterior, hacia el esófago. Tiene una marca justamente para el nivel de la glotis donde debería estar, y este balón va justamente a nivel debajo de la glotis, a nivel de subglotis. ¿Sí? Hay un diámetro, ¿no? Es usualmente en los pacientes, en los varones, 7, 8, número de tubo endotraqueal, en mujeres 6, 7, en los niños menos, obviamente. Otro procedimiento para asegurar la vía aérea, en este caso de emergencia, es la cricotirotomía. Entonces tenemos aquí a nivel de tiroides, a más o menos altura están las cuerdas vocales, en tiroides, en el cartílago tiroides. Debajo está el cartílago cricoides y debajo. Entonces, entre el cartílago tiroides y cartílago cricoides hay una membrana, la membrana cricotiroidea. Entonces, imaginemos que un paciente llega con un choque anafiláctico. En un choque anafiláctico hay un edema de las cuerdas vocales. Entonces, ese tubo endotraqueal no va a poder pasar por boca y por las cuerdas vocales. Entonces, necesitamos otra forma de poder acceder a la parte inferior, a la vía aérea. Entonces, un procedimiento de emergencia que se puede hacer, que es más rápido y más simple, es la cricotirotomía, que es justamente a nivel de esta membrana, bypaseando las cuerdas vocales. Entonces, por ahí se puede hacer un corte y podría introducirse por último el tubo endotraqueal si es algo de emergencia. Pero esto tampoco no es muy permanente. Si queremos algo más permanente, necesitamos hacer un ostoma, un corte, colocar un tubo un poco más rígido. Ahí vamos dirigido a una traqueotomía. ¿Sí? En una traqueotomía tiene indicaciones tanto, puede ser una oclusión mecánica de vía aérea, protección de riesgo de infecciones, pacientes que ya sospechamos que van a estar intubados mucho tiempo, podemos programar una traqueotomía. Entonces, aquí también en estas semanas se toman más precauciones porque también es un procedimiento muy realizador de secreciones, ¿no? Y hay que tomarse con todas las precauciones, y así es como nos vestimos si necesitamos hacer algún procedimiento en vía aérea. ¿Cómo se hace este procedimiento? Nuevamente, este es el cartílago tiroides, tráqueo. Entonces, debajo, la tiroides está justamente entre el segundo, tercero anillo traqueal. Entonces, hacemos una incisión por encima de eso. Separamos los músculos que están en esa zona y hacemos un corte a nivel de la tráquea para poder acceder. Y colocamos a ese nivel un tubo endotraqueal. Entonces, este tubo endotraqueal, que seguramente lo van a ver con mucho más detalle en la rotación de cabeza y cuello, este tubo endotraqueal tiene tanto una parte exterior y tiene una cánula interior y un obturador que va adentro de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de esto? Esto de aquí va introducido a nivel de la tráquea, esta son la placa exterior sobre la piel. Entonces, la idea es bypasear justamente toda la parte superior, va directamente a la tráquea hacia la parte inferior, hacia la vía respiratoria inferior. Entonces, este tubo de traqueostomía puede ser un tubo de traqueostomía con GAF o con balón, sin balón. Puede estar fenestrado o no fenestrado. ¿Y qué significa eso? Esta cánula interior puede tener como unas
unos huequitos, como vemos aquí, un huequito, unos huequitos. ¿Y qué significa eso? Esto va a permitir que si uno se tapa la laringe, como pasa aire, se tapa el tubo de la traqueostomía, si uno quiere fonar, puede pasar aire por las cuerdas vocales y el paciente puede hablar, si tiene un tubo de traqueostomía fenestrado, o sea, con esos huequitos. Cuando tenemos un tubo de traqueostomía no fenestrado, o sea, no hay huequitos, y encima tenemos aquí que el balón está completamente lleno, el aire no va a pasar. Entonces, si el aire no pasa por las cuerdas vocales, nunca se va a escuchar voz. Entonces, por eso hay pacientes que tienen tubo de traqueostomía que pueden hablar y hay pacientes que no pueden fonar, que no pueden hablar. Justamente esta relación tanto al balón como a estos tubitos, a estas fenestras que también tienen. Igual que lo que ocurre con las cánulas, con los tubos endotraqueales, también los tubos de traqueostomía vienen de diferentes tamaños, ¿sí? Dependiendo pues del paciente, del tamaño del paciente, si es mujer, si es varón, también se van colocando y se van pidiendo diferentes tubos. Y bueno, Otorrino también, solo para comentarles, que también ha sacado, con todo lo del contexto de la pandemia, como verán, Otorrino es una de las especialidades que tiene más contacto con nariz y garganta. Entonces, hemos tenido que suspender muchos de los procedimientos que hacemos en consultorio. Y pues hay algunas recomendaciones que se sugieren. En la Sociedad Peruana de Otorrino también hay unas recomendaciones. Si alguno de ustedes desea leerlo, me dice. Y bueno, eso es todo. Chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿por qué la vía respiratoria usted lo relaciona con la laringe? La vía respiratoria, ¿desde dónde viene? Dime, ¿la vía respiratoria desde dónde viene? Bueno, entra por la nariz. Exactamente. Tenemos una vía respiratoria superior, ¿sí? ¿Podemos decirle? Sí. Una vía respiratoria inferior, ¿verdad? Ya. Entonces, los otorrinos nos encargamos de la vía respiratoria superior. O sea, desde la punta de la nariz, ojo, desde la punta de la nariz, fosa nasal, nasofaringe, orofaringe, laringe. Esa es la vía aérea superior. Y tenemos una vía aérea inferior, que solamente se encarga los neumólogos, ¿sí? Tráquea, bronquios, los pulmones, pero toda la vía respiratoria es bastante larga, ¿sí? Entonces, laringe está dentro de la vía respiratoria superior. Por eso estoy hablando de vía respiratoria superior. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro de sus prácticas? Doctora, entonces básicamente todas las masas de la laringe van a venir principalmente a consulta por disfonía o algo más. ¿Cuáles eran los síntomas? El paciente no va a venir, a ver, lo que justamente yo quería era que no piensen que solamente la laringe es disfonía. O sea, eso no es, por eso les pregunté a ustedes cuáles eran los síntomas. O sea, el paciente, uno de los síntomas principales, sí, las cuerdas vocales, disfonía. Pero también tenemos otros síntomas. El paciente puede venir por disfagia y puede ser un cáncer de laringe. Ojo. Puede venir por disnea. Disnea no solamente significa que es un problema a nivel de tráquea, a nivel de bronquios. También puede ser a nivel de subglotis. Puede estar haciendo disnea por eso. Puede venir con tos. También es un síntoma específico. No necesariamente significa que hay algo en los bronquios que están en una tos con expectoración. Puede venir con una tos seca y ser un problema de faringe, pero también puede ser un problema a nivel de laringe. Entonces, los síntomas muchas veces se solapan entre áreas. Y, o sea, no piensen que solamente, si es disfonía únicamente, si el paciente solo viene de disfonía y le escucha la voz así, que bien marcada, bien ronca o bien como
muy leve, muy suave, ahí sí pueden ir dirigidos porque la disfonía es una alteración a nivel de cuerdas vocales, ¿sí? Pero ese no va a ser el único síntoma que va a referir el paciente. Entonces, si esa disfonía a ustedes le acompaña, que aparte tiene alguna lesión de disfagia o tiene una lesión o disnofagia o algo más, entonces va más localizado todavía. Pero si una disfonía, sí, probablemente piensen que hay algo que está en laringe, está empezando en laringe. Y no se olviden, de todas maneras, y esto les vuelvo a recalcar porque si bien los otorrinos no vemos patología maligna, o sea, si tenemos un cáncer ya en laringe, el otorrino no lo va a tratar, lo va a tratar el cirujano de cabeza y cuello, o el de radioterapia, o el oncólogo, por último. No es infrecuente, y es más, nosotros hacemos solamente el diagnóstico inicial y hacemos la biopsia inicial. Entonces, lo que yo he visto mucho es de que nos llegan ya pacientes que han estado mucho tiempo yendo a los médicos, pues médicos generales, y por eso hago nuevamente énfasis en que son ustedes los que tienen que poder identificar a esos pacientes tempranamente y referirlos tempranamente, ¿no? Y yo a mi grupo igual les decía que cuando hagan una referencia, tienen que hacer una referencia con todas las características para que nadie les rebote su referencia, ¿sí? Todos los síntomas, evaluado cuello, lo que encuentren, si tienen antecedentes de hábito, y su diagnóstico bien claro, cáncer, por último. Nadie les va a poder negar nada, ¿no? Y eso va para todas las especialidades también, ¿ya? Porque van a encontrar a veces hay médicos buena gente que le aceptan cualquier cosa y otros médicos que no son tan buena gente, que les van a decir por qué me han mandado esta cosa. Entonces, sustenten bien con lo que conocen, con lo que saben, con las patologías. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, eso sería todo. Si no hubiera ninguna pregunta, ninguna duda de su práctica tampoco. Bueno, pues, entonces eso sería todo. Gracias, chicos, por su atención. No creo que ha sido un poquito larga, no tanto, pero bueno, ya. Muy bien, chicos, gracias. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho, por favor. Ahorita a ustedes no se les está pidiendo ir al hospital y no creo que se les pida ir al hospital. Nosotros en Otorrino seguimos trabajando, pero no nos podemos ir, no podemos estar en nuestras casas, seguimos trabajando, pero ahorita el propósito de ustedes es que estudien todo lo que puedan, ¿sí? Aprovechen este tiempo, están en su casa, revisen lo que no pudieron revisar en años anteriores, si les faltó tiempo o algo, no les quedó claro. Este es el momento, y este es el momento también de preguntar todo. Ustedes ahorita se pueden equivocar todo lo que quieran, no tengan miedo de preguntar y equivocarse, ¿sí? Después ya quizás va a ser ya, cuando sean médicos tengan su CMP, ahí ya es otra cosa. Pero ahorita equivóquense todo lo que quieran. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctora.